Imagina un escenario clínico bastante típico. Llega un paciente, se somete a un examen médico de estos de última generación y la prueba tiene, digamos, un 95% de precisión. Ajá, una prueba buenísima. Exacto. El resultado llega a la consulta y es positivo. La reacción inmediata, casi instintiva de cualquiera, es asumir que el paciente está casi indudablemente enfermo. O sea, con un 95% cualquiera lo pensaría. Claro. Sin embargo, matemáticamente hablando, existe una gran probabilidad, a menudo superior al 50% de que esa persona esté perfectamente sana. ¡Wow! Suena a un error de cálculo, ¿no? O a un defecto en la máquina de laboratorio. Totalmente. Pero, a ver, en realidad, esa paradoja que acabas de mencionar es el cimiento absoluto del razonamiento clínico moderno. Es de locos, pero así funciona. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy especial para quienes nos escuchan. ¿Así es? Vamos a tomar un conjunto de materiales universitarios bastante fascinantes sobre bioestadística y teoría de la probabilidad. Y los vamos a traducir al lenguaje del mundo real. Porque, bueno, la idea no es repasar fórmulas abstractas en una pizarra. Para nada. Queremos descubrir esa arquitectura lógica con la que la ciencia médica procesa la información para tomar decisiones, pues, de vida o muerte. Soy la anfitriona de hoy y me acompaña nuestro experto residente. Hola, ¿qué tal? Es un placer. Y fíjate que este recorrido es, en esencia, un viaje desde la más absoluta incertidumbre hasta una certeza procesable. Me gusta esa frase, certeza procesable. Es que la medicina rara vez opera con seguridades del 100%. O sea, opera en un panorama dominado por probabilidades. Y entender cómo se actualizan esos datos cambia por completo la forma en que interpretamos la salud. Exacto. Y para empezar, los textos que estamos analizando establecen una base súper fundamental sobre cómo la ciencia intenta medir lo impredecible. Ajá, los conceptos básicos. Sí, y aunque las fuentes mencionan estos fenómenos determinísticos como, no sé, soltar una manzana y que caiga por la gravedad, está clarísimo que la biología humana es puramente aleatoria. 100% aleatoria. Y el verdadero debate en estos apuntes es cómo se mide esa aleatoriedad. Y nos presentan dos grandes enfoques, que son la visión frecuentista y la visión subjetiva, o bayesiana. Esa es una distinción crucial, de verdad. Porque, a ver, el enfoque frecuentista es el clásico. Calcula la probabilidad basándose en la frecuencia con la que ocurre un evento si repites el experimento infinitas veces. Como lanzar una moneda o un dado. Exacto. Es perfecto para lanzar un dado millones de veces en un entorno controlado. Pero, en un hospital, un médico no tiene 1.000.000 de pacientes idénticos para probar un tratamiento. No, claro que no. Y ahí es donde el enfoque bayesiano entra a salvar el día, digamos. Totalmente. Porque en la clínica la probabilidad se maneja como el grado de certeza personal sobre un evento basándose en la información que tienes disponible en ese momento exacto. Es una probabilidad dinámica. Ajá, se actualiza cada vez que llega nueva evidencia, como un síntoma adicional o el resultado de un laboratorio que te cambia el panorama. Exactamente. Pero ojo, antes de poder calcular cualquier cosa, sea con el método frecuentista o el bayesiano, los investigadores tienen que delimitar muy bien lo que llaman el espacio muestral. El famoso espacio muestral, sí. Y aquí los apuntes son rigurosos. Insisten muchísimo en definir la población de estudio mediante criterios de inclusión y exclusión súper estrictos. Bueno, pensando en ese concepto de espacio muestral y en lo que es un suceso, se me ocurre que podríamos visualizarlo como el menú completo de un restaurante muy grande. A ver, cuéntame. El espacio muestral sería todo el catálogo, todo lo que ofrece el restaurante. Y el suceso o evento que los científicos estudian no es solo un plato que llega a una mesa, sino una categoría que queremos observar. Ajá. Por ejemplo, analizar qué proporción de los clientes pide, digamos, la categoría de mariscos en una noche determinada. Oye, es una analogía muy, muy útil y demuestra perfecto por qué definir la población es tan vital. ¿Por qué lo dices? Porque imagínate que ese restaurante imaginario es exclusivamente de comida vegana. Ah, claro. Intentar calcular la probabilidad de que alguien pida mariscos basándose en ese menú específico carece de sentido matemático. O sea, el universo de estudio está mal planteado desde el origen. Totalmente. La estadística es una herramienta potente, pero solo describe el círculo que hemos decidido iluminar.
Si intentas extrapolar datos fuera de los criterios de la población original, cometes errores catastróficos. Exacto. La probabilidad modela la realidad, sí, pero únicamente la realidad que ha sido correctamente delimitada. Bueno, ahora, suponiendo que hicimos bien la tarea y el universo poblacional está bien definido, nos enfrentamos a otro problema clínico real. El cual, Que un paciente rara vez llega a la consulta con una sola variable aislada. O sea, los factores de riesgo y las enfermedades se superponen todo el tiempo. sí, el cuerpo humano no es una sola variable. Exacto. Entonces, ¿cómo se sostiene la matemática cuando múltiples eventos ocurren en el mismo espacio? Las fuentes abordan esto mediante las operaciones con sucesos. Empezando con un axioma inquebrantable, ¿no? Sí, que la probabilidad de todo el espacio muestral sumado siempre es 1, o sea, el 100%. Y a partir de ese 100%, la bioestadística analiza cómo interactúan las distintas piezas. Las dos interacciones más importantes aquí son la unión y la intersección de sucesos. Y aquí los textos nos presentan un estudio clásico. Hablan de 1000 mujeres para analizar factores de salud ósea y reproductiva. Un estudio muy ilustrativo. Sí. Los datos muestran que la probabilidad de tener osteoporosis en este grupo de 1000 mujeres es del 6.4%. Y por otro lado, la probabilidad de presentar menopausia es del 69.7%. O sea, esas son las probabilidades individuales de cada evento dentro del mismo menú del restaurante, digamos, dentro del mismo espacio muestral. Exacto. Pero al intentar calcular la unión, que sería la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis o menopausia, el instinto humano básico es simplemente sumar el 6.4 y el 69.7. Claro, uno diría, pues sumo los dos porcentajes y ya está. Pero no. Al ver la fórmula matemática, te exige sumar ambas cifras y luego, obligatoriamente, restarle la intersección de ambas. Que al principio parece contraintuitivo, ¿verdad? ¿Por qué voy a restar datos si estoy buscando una unión? Sí, suena raro, pero si imaginas un diagrama de Venn, ya sabes, esos dos círculos superpuestos que veíamos en la escuela, la lógica emerge. A ver, explícalo con los círculos. Si sumamos el círculo completo de la osteoporosis y luego le sumamos el círculo completo de la menopausia, hay un área en el medio donde ambos se cruzan, ¿verdad? Pues esa área del medio la estamos contabilizando 2 veces. Un análisis perfecto. Ese cruce en el medio es la intersección y representa a las mujeres que tienen ambas condiciones simultáneamente. Claro. Si no restas ese grupo una vez de la ecuación final, estás inflando artificialmente el riesgo. Literalmente estarías creando, no sé, pacientes fantasma en los registros médicos. Pacientes fantasma. Me encanta el término. Es que restar la intersección es como un mecanismo de defensa matemático contra el sobrediagnóstico estadístico. Nos obliga a mirar cómo los grupos humanos se superponen en el mundo físico. Y fíjate que ese solapamiento nos lleva a una de las herramientas más poderosas del diagnóstico clínico. ¿Cuál sería? Bueno, entender cómo se cruzan las poblaciones es útil, sí, pero el salto cualitativo real ocurre cuando saber que un evento ya pasó altera radicalmente la probabilidad del otro evento. Estamos hablando de la probabilidad condicionada. Exactamente. Probabilidad condicionada. Aquí es donde literalmente el universo se encoge. Siguiendo con el mismo estudio de las 1000 mujeres, la probabilidad de intersección, que es buscar a las que tienen menopausia y osteoporosis juntas, dentro del grupo total, es de 58 sobre 1000. O sea, un 5.8%. Ajá. Y en ese escenario, el denominador sigue siendo el auditorio completo, las 1000 mujeres. Así es. El universo sigue intacto. Pero la probabilidad condicionada formula una pregunta muy distinta. Te pregunta, a ver, si ya sabemos con certeza que una paciente seleccionada tiene menopausia, ¿cuál es la probabilidad de que tenga osteoporosis? Y ahí es donde la magia ocurre. Al confirmar esa condición previa, las matemáticas cambian drásticamente. Las mujeres que no tienen menopausia desaparecen por completo de la ecuación. Ya no nos importan. Se borran del mapa. Sí. El nuevo universo se reduce únicamente a las 697 mujeres que sí tienen menopausia. Y al dividir los 58 casos de osteoporosis entre este nuevo denominador, que es mucho más pequeño, la probabilidad salta a un 8.3%. Es un aumento considerable frente a la probabilidad base, que era solo del 6.4%.
Lo cual nos plantea una gran interrogante clínica, ¿no? O sea, ¿cómo diferencia un médico si dos factores están genuinamente relacionados en la biología o si solo están coincidiendo por puro azar? Es la gran pregunta. Si el porcentaje no hubiera cambiado, si se hubiera mantenido estático en el 6.4% a pesar de conocer la menopausia, ¿qué significaría? Pues significaría que estamos ante sucesos independientes. O sea, ¿que no tienen nada que ver? Exacto. En probabilidad, dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno no te aporta absolutamente ninguna información matemática nueva sobre el otro. Claro. Pero en el caso del estudio, como la tasa sí sube, pasa del 6.4 al 8.3%, la presencia de la menopausia aporta información vital. ¿Te está diciendo que hay una conexión? Demuestra numéricamente que las condiciones están vinculadas. Asumir que dos síntomas son independientes cuando las matemáticas te demuestran que se condicionan mutuamente, bueno, puede llevar a negligencias médicas graves. Wow, sí. Y eso cubre cómo un factor altera a otro de manera directa. Pero el cuerpo humano y los hospitales son redes súper complejas. Muy complejas. A veces un desenlace clínico puede provenir de un montón de causas distintas. Y para manejar esa complejidad, los materiales universitarios introducen el teorema de la probabilidad total. Ah, este es brillante. El primer requisito para aplicar este teorema es dividir a la población en lo que se denomina un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos. Suena complicado, pero ¿qué significa en la práctica? Básicamente, fraccionar un problema general en subgrupos que cubran todas las alternativas posibles, pero sin pisarse entre sí. El ejemplo doméstico de las fuentes lo ilustra muy bien, y además sin abrumarnos con aritmética. Plantea calcular el riesgo total de sufrir un accidente dentro de una casa. Ajá, el riesgo global. Y para resolverlo, divide la casa en zonas. Digamos, la cocina, el baño y el resto de las habitaciones. Que serían mutuamente excluyentes, porque no puedes estar en el baño y en la cocina al mismo tiempo. Exacto. Y en lugar de ser un cálculo enredado, el teorema de la probabilidad total funciona en la práctica como un promedio ponderado. ¿Cómo así? Simplemente multiplicas el tiempo que pasas en cada habitación por el riesgo específico de accidentarte en ese lugar particular. Claro, la cocina tiene más riesgo que el dormitorio. Sí. Al fusionar esos resultados parciales, obtienes el riesgo global ponderado, que en el ejemplo del texto resulta en un 15% de probabilidad de accidente en toda la casa. Y fíjate que lo más interesante de este teorema es su dirección analítica, o sea, hacia dónde mira. Mira hacia el futuro, ¿no? Exacto, mira hacia adelante. Analiza los caminos y los riesgos individuales para proyectar un resultado futuro. Sin embargo, en la medicina muchas veces el evento ya sucedió, Claro, el paciente ya llega enfermo. ya llega con el problema. Y ahí cambiamos de herramienta. Si el teorema de la probabilidad total es calcular el riesgo antes de entrar a la casa, el siguiente concepto es como el detective que llega cuando la cinta policial ya está puesta en la puerta. El accidente ya ocurrió. Exacto. Y ese concepto es el célebre teorema de Bayes. Utiliza la probabilidad para mirar hacia atrás y deducir en qué habitación comenzó el problema. El teorema de Bayes es la cima del razonamiento deductivo, porque permite calcular probabilidades a posteriori, actualiza nuestras sospechas basándose en nueva evidencia confirmada. Hay un escenario fascinante en los apuntes sobre infecciones hospitalarias para explicar esto. A ver, ese es buenísimo. Imagina un hospital con 2 quirófanos. El quirófano 1 asume la mayor parte del trabajo, digamos el 75% de las cirugías, y mantiene una tasa de infección muy baja, de solo el 5%. O sea, trabaja mucho, pero es muy seguro. Exacto. Luego está el quirófano 2, que se usa mucho menos, solo el 25% del tiempo. Pero ojo, su tasa de infección es del 10%. El doble de riesgo. Sí. Ya se conoce el promedio ponderado total de que haya una infección usando el teorema anterior. Pero de pronto, el departamento de calidad recibe una alerta. Un paciente efectivamente se ha infectado. O sea, ya tenemos el suceso confirmado. Ya pasó. Y ahí entra en juego Bayes. Con el resultado en la mano, se busca la causa. La fórmula bayesiana no solo cruza los datos de las tasas de infección, sino que los pondera por el volumen de uso de cada sala. ¿Y qué nos dice el resultado? Revela que, dada la infección, existe un 60% de probabilidad de que provenga del quirófano 1. Espera, del quirófano 1, el que tenía la tasa de infección más baja. ¡Ese mero!
A pesar de que su tasa individual de infección es más baja, su altísimo volumen de uso, ese 75% de las cirugías, lo convierte estadísticamente en el origen más probable. Es interesantísimo. Es como actualizar las creencias basándose en el peso de la realidad. Totalmente. Y esto nos conecta de lleno con la aplicación clínica definitiva, que yo diría que es el verdadero clímax de toda esta exploración. Las pruebas diagnósticas. Sí, esta labor detectivesca de rastrear desde un resultado final hacia la causa original es exactamente la mecánica mental detrás de interpretar un examen de laboratorio. Sin lugar a dudas, cuando se detecta un marcador biológico en un examen de sangre, esa es la evidencia confirmada, esa es la escena del crimen. El accidente ya pasó. Exacto. Y a partir de ahí, el profesional de la salud aplica la lógica bayesiana para determinar la probabilidad de que una enfermedad oculta sea la causa real de ese marcador. Pero para hacer esto con precisión, los textos introducen un vocabulario que sirve para medir y calificar qué tan buenas son las herramientas diagnósticas. Conceptos clave en la medicina basada en evidencia. Empezando por el primer pilar, que es comprender la prevalencia y la incidencia. Que actúan básicamente como el punto de partida absoluto. La prevalencia es nuestra probabilidad a priori. O sea, antes de saber nada. Exacto. Es simplemente saber qué porcentaje de la población total padece la enfermedad antes de encender cualquier máquina o sacarle sangre a nadie. Y si la prevalencia es nuestro punto de partida, necesitamos una manera de calificar el examen, ¿no? Claro, evaluar la herramienta. Saber qué tan hábil es la prueba para encontrar a los enfermos reales y, por otro lado, qué tan buena es para ignorar a los sanos. Es ahí donde entran la sensibilidad y la especificidad. Que son, en esencia, formas de probabilidad condicionada. A ver, desglosémoslo. A ver, la sensibilidad mide la capacidad técnica de la prueba para dar un resultado positivo sabiendo que el paciente realmente está enfermo. O sea, identifica los verdaderos positivos. Exacto. Y por el contrario, la especificidad es la probabilidad de que la prueba dé negativo sabiendo que el paciente está completamente sano. Su función es identificar los verdaderos negativos y, súper importante, contener las falsas alarmas. Contener los falsos positivos que son un dolor de cabeza. Y los apuntes destacan un detalle muy importante sobre esto. Que existe un balance crítico. Sí. No se puede calibrar una prueba diagnóstica para que tenga una sensibilidad y una especificidad del 100% de forma simultánea. Es prácticamente imposible. Es como una balanza, ¿no? Si subes una, bajas la otra. Exactamente. Establecer un punto de corte como decidir a partir de qué nivel milimétrico de glucosa se declara una alarma de diabetes es siempre una solución de compromiso. Porque las líneas divisorias en la biología humana nunca son perfectas. Las mediciones de poblaciones sanas y enfermas siempre tienen un grado de superposición. Y esto nos lleva directo de regreso al escenario con el que abrimos el análisis. La famosa paradoja del 95% de precisión. Esa asombrosa paradoja donde un examen altamente preciso termina arrojando un mar de falsas alarmas. Pues los apuntes proporcionan un ejercicio detalladísimo sobre esto, usando la detección de diabetes mediante una prueba de orina. A ver, vamos con los números. La prevalencia base de esta condición específica en la población general es muy baja, es de apenas el 2%. Es un dato fundamental. Significa que de inicio, la inmensa mayoría de las personas no tienen la enfermedad. O sea, 98% están sanos. Así es. Luego, el documento presenta las métricas del examen. Tiene una sensibilidad del 94.5% y una especificidad del 97.7%. Unos números excelentes. Si observamos esas cifras de forma aislada, pues parecen reflejar una tecnología impecable, ¿no? Sí, casi infalible. Pero, al aplicar el teorema de Bayes, cuando un paciente aleatorio obtiene un resultado positivo, agárrate. A ver. La probabilidad real de que esté genuinamente enfermo resulta ser solo del 45.6%. ¿Menos de la mitad? Es la caída contraintuitiva del valor predictivo positivo. Y aquí es donde cualquiera se pregunta, ¿cómo se explica lógicamente que un examen con más del 94% de eficacia se equivoque más de la mitad de las veces al dar un positivo? Bueno, la respuesta reside en un fenómeno estadístico fascinante. Es el peso masivo de la población sana. A ver, explícanos esa mecánica para que se entienda bien. Vamos a visualizar a un pueblo de 1000 personas, ¿ok? Ok, 1000 personas. Como la prevalencia es solo del 2%, sabemos con certeza que en ese pueblo solo hay 20 personas enfermas.
Es un desbalance poblacional gigantesco desde antes de empezar a hacer pruebas. Sí, son muchísimos más sanos que enfermos. Totalmente. Ahora, al aplicarle el examen a las 20 personas enfermas, su excelente sensibilidad del 94.5% va a funcionar de maravilla. ¿A cuántos detecta? Detectará a casi todas, digamos a 19 de las 20. 19 verdaderos positivos. Un desempeño técnico extraordinario. Pero el problema surge cuando la máquina analiza a la multitud restante, a los 980. Exacto. Cuando la prueba evalúa a esas 980 personas sanas, su especificidad del 97.7% entra en juego. O sea, acierta el 97.7% de las veces dando negativo. Sí, pero eso significa que la prueba se confunde aproximadamente un 2.3% de las veces. Y claro, el 2.3% de una masa de 980 personas Exacto, haz el cálculo. representa a unas 22 o 23 personas. Así es. Esos son los falsos positivos. Son personas sanas a las que la máquina les dijo, estás enfermo. ¡Wow! De modo que, al final del día, el médico tiene sobre su escritorio un montón de resultados positivos. En total, pertenecen a unas 42 personas. Así es. Y de esas 42, 19 están genuinamente enfermas, pero 23 están en perfectas condiciones de salud. y al dividir a los 19 enfermos reales entre los 42 positivos totales, obtienes ese bendito 45.6%. Es una revelación impactante. La inmensa cantidad de personas sanas inunda por completo las estadísticas. Las ahoga básicamente. Sí, aunque la prueba cometa un porcentaje minúsculo de errores, al aplicarse a una población enorme, ese pequeño porcentaje se traduce en un volumen de individuos que supera en números absolutos a los verdaderos enfermos detectados. 23 sanos asustados contra 19 enfermos reales. Demuestra claramente que un resultado positivo no es una sentencia definitiva. Para nada. Simplemente toma el desconocimiento previo, que era del 2%, y lo actualiza a un 45%. Aumenta la sospecha clínica, claro, y justifica estudios adicionales, pero de ninguna manera elimina la incertidumbre. Ha sido una arquitectura lógica realmente fascinante. Este análisis comenzó definiendo cuidadosamente los espacios muestrales y mapeando cómo las opciones biológicas interactúan entre sí. Pasando por la unión y la intersección. Sí, vimos cómo la probabilidad condicionada encoge en nuestro universo de posibilidades al confirmar nuevos datos y finalmente cómo el teorema de Bayes revela esta tensión constante que existe entre la prevalencia de una enfermedad y la precisión técnica de los exámenes. Entender que las pruebas médicas son herramientas matemáticas para la reducción progresiva de la incertidumbre es justamente lo que separa a una simple intuición de una decisión verdaderamente fundamentada. La estadística no solo vive en el papel, modela la realidad clínica todos los días. Y bueno, eso nos deja con un último pensamiento provocador para cerrar esta exploración con quienes nos sintonizan hoy. A ver, déjanos pensando. Si la probabilidad nos demuestra de manera irrefutable que ninguna prueba de diagnóstico otorga una certeza absoluta del 100%, sino que simplemente ofrece un porcentaje dinámico en una escala móvil, Ajá. ¿cuál debería ser el umbral numérico ético y aceptable para afirmar con rotundidad usted tiene esta enfermedad e iniciar un tratamiento agresivo o riesgoso? Esta es una pregunta durísima. ¿Basta con un 80% de probabilidad actualizada o se exige un 99% para evitar hacer daño? Entender que la certeza absoluta es un mito matemático obliga a replantear cuánta incertidumbre estadística es justificable aceptar cuando se trata de evaluar riesgos en la salud humana. Sin duda es algo para reflexionar. Así que ya lo saben, piénsenlo la próxima vez que observen los números en un reporte de laboratorio. Hasta la próxima exploración.